22, versículo 6. Proverbio 22, versículo 6. Nos dice la palabra de Dios: instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Gracias, Dios, por este sábado santo, sábado apartado para ti. Reconocemos tu día. Tu mandamiento dice: acuérdate del día sábado para santificarlo. Gracias porque hay un pueblo en esta tierra que reconoce y que estamos delante de ti, reconociendo que sin ti no somos nada. Pedimos la bendición para que seas tú hablando, Dios, para que seas tú en estos momentos con cada uno de nosotros. Bendice a cada persona aquí presente, llénanos de tu Espíritu Santo y dispón nuestras mentes, nuestro corazón, nuestros oídos para escuchar y asimismo poner en práctica, porque hoy estudiaremos la vida del hombre más manso que hubo en esta tierra. Estudiaremos sobre Moisés y vamos a la luz de la palabra y a la luz del espíritu de profecía a aprender, porque Él nos deja grandes lecciones a cada uno de nosotros. Síguenos bendiciendo, levántanos con tu bendición, lo pedimos en Jesús. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, vamos a la palabra de Dios y vamos a hablar sobre Moisés. Y vamos a leer Éxodo del 2, capítulo 2. Éxodo capítulo 2. Vamos a leer del versículo 2, versículo 1 al 10. Y nos dice la palabra de Dios: un varón de la familia de Leví fue y tomó por esposa a una hija de Leví, la cual concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Pero no pudieron ocultarle más tiempo. Tomó una arquilla de junco y la calafateó con asfalto y betún, y colocó en ella al niño y lo puso en una cariza a la orilla del río. Y una hermana suya se paró a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija del faraón, descendiendo a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la asquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija del faraón: iré a llamarte una nodriza de la hebrea para que críe este niño. Y la hija del faraón respondió: ve entonces. Fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija del faraón: llévate a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando creció el niño, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijo y lo puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Amén. Vamos a entender a la luz de la palabra y del espíritu de profecía qué importante es: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hay 7 años fundamentales en la vida de toda persona.
Y eso antes de nacer, desde el mismo vientre, como padre, mayormente la madre, va formando el carácter y lo que va a ser ese niño en un futuro. Por eso vemos aquí que Dios dirigió la vía de Moisés. Y vemos cómo Dios en su infinita misericordia, en sus planes, miremos cómo lo echaron al río Nilo, cómo su hermana siguió esa canastilla y cómo la hija del faraón, Dios la usa ¿para qué? Para que Moisés, ¿quién lo educara? Su propia mamá. Y vamos a ver lo que nos dice el espíritu de profecía. Dice lo que hizo la madre de Moisés, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Jocabé, ¿no? Y dice, trató de inculcarle la reverencia a Dios y el amor a la verdad y a la justicia. Y oró fervorosamente que fuese preservado de toda influencia corruptora. Le mostró la insensatez y el pecado de la idolatría. Y desde muy temprana edad le enseñó a postrarse y a orar al Dios viviente, el único que podía oírle y ayudarle en toda emergencia. Hemos hecho nosotros como padres, o lo estamos haciendo como padres con nuestros hijos este trabajo, de inculcarle desde pequeño a nuestros hijos como Jocabé, que le inculcó a Moisés, que lo educó y que le enseñó a qué, a postrarse ante ¿quién? Dios. Ante Dios. Porque le enseñó que en toda emergencia él era el único que podía ayudarle. Hoy en día, ¿cómo les enseñamos a nuestros hijos? ¿Quién está educando a nuestros hijos? ¿Quién les está enseñando? Y vemos los resultados. Porque es una realidad. ¿Cómo estamos educando a estas futuras generaciones? ¿Con Dios o sin Dios? ¿Quién los está preparando? Hoy en día, la mayoría de nuestros jóvenes, ¿quién los está educando? El internet, los teléfonos, los juegos. Pero para mal, ¿Sí ve? no para bien. Por eso, ¿sí ve? Porque hemos sacado esta verdad. No les hemos enseñado ¿a qué? A que se deben de inclinar, de postrarse ante el Dios verdadero. Mire lo que dice, cuán extensa es el resultado. Fue la influencia de aquella sola mujer hebrea, a pesar de ser una esclava desterrada, toda la vida de Moisés y la gran misión que cumplió como caudillo de Israel, da fe de la importancia de la obra de una madre piadosa. Ninguna otra tarea se puede igualar a esta. En un grado sumo, la madre modela en sus manos el destino de sus hijos. Es un grado de suma importancia entender que es la madre la que modela el destino de cada uno de sus hijos. Muchas veces nos preguntamos en qué fallé. ¿Por qué mis hijos no están en los caminos? ¿Cómo los criamos? ¿Cómo les mostramos a Dios? ¿Cómo les mostramos a Dios? Porque muchas veces sí, como madre queremos hacer la tarea. Muchas veces como padre queremos, pero muchas veces queremos imponer a un Dios a la fuerza. Porque una cosa es enseñar y educar y que ellos vean a un Dios de amor. A una cosa es que nosotros obligadamente tenemos que conducirlos por el camino del bien, cuando ellos sabemos que todo esto es por decisión, el libre albedrío. Tenemos una responsabilidad, pero según esa responsabilidad, nosotros como padres somos los encargados de ¿qué? De moldear con nuestras manos el destino de nuestros hijos. Comprenda toda madre que su tiempo no tiene precio. Su obra ha de probarse en el solemne día de la rendición de cuentas. Dios a cada madre llamará, a cada padre llamará y va a decir, ¿dónde están los hijos?
A veces pensamos que tener hijos es solo una diversión. Y tenemos hijos 1, 2, 3 y los dejamos. Que ellos mismos se labren su destino. No. Porque el propósito de Dios siempre ha sido que la imagen de Él se restaure. Y crear familias, ¿para qué? Para Él. Para que glorifiquen a Dios y no a Satanás. Como hoy en día. Que muchas de la gran mayoría de las familias, ¿quién están glorificando? Al enemigo. ¿Por qué? Porque hemos fallado en la tarea. Y hemos tomado esto con liviandad. Y hemos retirado la palabra. Y hemos retirado a ese Dios verdadero. ¿Y a quién hemos metido? Hemos metido el mundo. Y el mundo hoy en día educa a nuestros hijos. Vea lo que nos sigue diciendo. Hebreos capítulo 11, versículo 24 nos dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar los deleites temporales del pecado. Hoy en día necesitamos ser como Moisés en este tipo de decisiones. Antes de deleitarse con el pecado, antes de deleitarse con el mundo, los honores, la fama, porque sabemos que Moisés iba a ser el segundo después del faraón, porque él lo iban a subir al trono, iba a gobernar, pero había algo en Moisés, que su madre le había inculcado ese Dios verdadero, en esa etapa importante, en esos primeros años. Le había enseñado cuál era el Dios viviente. Le había enseñado todo lo que Dios hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y cómo Dios promete ayudar y bendecir a los que son fieles. Y Moisés por eso dice la palabra de Dios. Antes de gozar los deleites del pecado, ¿qué? Decidió ser esclavo. Decidió que renunciar. Moisés había sido instruido tocante al galardón final, que le será dado a los humildes y obedientes siervos de Dios. Y en comparación con él, cuál las ganancias mundanales se hundían en sus propias insignificancias. El magnífico palacio del faraón y el trono del monarca fueron ofrecidos a Moisés para seducirle, pero él sabía que los placeres pecaminosos que hacen a los hombres olvidarse de Dios imperaban en sus cortes señoriales. ¿Sí ven? Él sabía que Egipto lo único que le ofrecía era ¿qué? Pecado. Que le ofrecía una felicidad quizás temporal aquí, pero que no iba a estar completo, y que en vez de acercarse a Dios, cada día iba a estar lejos de Dios. Y eso mismo no nos pasa a nosotros. Dios nos ofrece un camino en el cual podemos ver con claridad los engaños del enemigo, en el cual podemos a veces sacrificar muchas cosas en este mundo, pero que ese camino nos lleva ¿a qué? A una eternidad. Y él dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, que en el mundo vamos a tener problemas, pero que confiemos en él porque él ya venció este mundo. Pero nosotros, qué difícil es hoy en día confiar en Jesús. Más fácil confiamos en qué? En el dinero, en el trabajo, en el jefe, en las cosas que el mundo nos sigue ofreciendo. Sigue diciendo, vamos a leer Éxodo 2, del 11 al 15, lo que nos sigue relatando la historia de Moisés. Y dice: y en aquellos días aconteció que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y vio su carga y vio a un egipcio que hería a uno de los hebreos, sus hermanos.
Y miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y salió al día siguiente, y viendo a 2 hebreos que reñían, dijo al que hacía la injuria: ¿por qué hieres a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensa matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esta cosa es descubierta. Y cuando el faraón escuchó esto, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante del faraón y habitó en la tierra de Madián y se sentó junto a un pozo. Mis hermanos, Dios con cada uno de nosotros tiene un propósito. Pero muchas veces, ¿qué pasa? Nosotros queremos adelantarnos a la voluntad de Dios. Eso mismo pasó con Moisés. Moisés estaba destinado a ser el libertador. Amén. Pero no como él se lo proponía. Por eso Dios tenía que prepararlo. Por eso Dios tenía que instruirlo, y así mismo es con nosotros. Así mismo pasó con José. Así mismo pasó con el mismo Jesús, con Juan el Bautista. Todos tenemos una obra, una parte que hacer. Pero no nos debemos apresurar, sino que tenemos que dejar que la providencia divina, Dios en su infinito poder, nos vaya conduciendo paso a paso. Dice Hechos 7:22: y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Y vemos cómo Egipto preparó a Moisés, porque era ¿qué? Poderoso en ¿qué? En palabra y obra. Y vamos a ver que a Dios hoy en día no le interesa tanto el conocimiento del mundo, tanto la preparación del mundo, porque nosotros conocemos que cuando Dios llama a Moisés, ¿qué pasó? Moisés, ¿qué le dice? ¿Cómo iré yo? Que hasta allá soy tardo de hablar. Vemos cómo Dios lo preparó, que hasta Moisés ya no podía hablar. ¿Y el mundo cómo lo preparó? Dice que era poderoso en ¿qué? Palabras y obras. Y vamos a seguir leyendo. Dice: Moisés suponía que su educación en la sabiduría de Egipto lo había capacitado completamente para sacar a los hijos de Israel de la esclavitud. ¿No estaba acaso instruido en todo lo que debía ser un general de ejército? ¿No había tenido las mayores ventajas de las mejores escuelas del reino? ¿Hijo adoptivo de quién? De la hija del faraón. Es como decir, siendo hijo de quién? De la hija del presidente de los Estados Unidos. Harvard, preparándose en Harvard, una de las universidades más nombradas y más reconocidas a nivel del mundo. Imagínense, ¿sí ve? No estaba preparado en las mayores escuelas del reino. Sí, él sentía que podía liberarlos. Primeramente se ocupó en tratar de ganar el favor de su propio pueblo haciendo justicia. Mató a un egipcio que oprimía a uno de sus hermanos. Al hacer esto manifestó el espíritu de aquel que es homicida desde el principio. ¿Quién es homicida desde el principio? Satanás, el enemigo de Dios. Y probó que no era digno de representar a Dios, de la misericordia, amor y ternura. ¿Cómo quería Moisés liberar a su pueblo? A los golpes. Comandar un ejército y bueno, aquí, ustedes allá, yo acá, y vamos, el que gane queda libre. No, Dios no trabaja así. Y muchas veces nosotros queremos así, a los golpes, a las patadas, a las peleas, a los regaños, a los empujones. ¿A quién grita más? ¿A quién manda más? ¿Quién tiene más autoridad? Pretender ganarle a los demás. Pero así no es el espíritu de Dios. ¿El espíritu de quién es así? De Satanás. Al dar muerte al Egipto, Moisés había caído en el mismo error que cometieron tan a menudo sus antepasados. Es decir,
había intentado realizar por sí mismo lo que Dios había prometido hacer. ¿Qué nos promete Dios a nosotros? Caminar aquí en esta tierra para preparar ¿qué? El carácter de Jesús en nosotros. ¿Para qué? Para le dar la vida eterna. Eso es lo que Dios nos promete. Pero nosotros ¿qué pretendemos hacer? Con nuestros propios esfuerzos lograr una salvación que es imposible para nosotros. Sigue diciendo. Dios no se proponía libertar a su pueblo mediante la guerra como lo pensó Moisés, sino que por su propio gran poder, para que la gloria fuese atribuida solo a Él. Atribuida solo a Él. ¿Sigue? Para que la gloria fuere que atribuida solo a Dios. Porque cuando nosotros hacemos nuestros esfuerzos, muchas veces sacamos el pecho y digo, no, es que yo JH lo hice. Yo JH lo hice. No. Recordemos que la gloria siempre es ¿para quién? Para Dios. Y por eso Dios miró ese pensamiento, miró esa educación, miró cómo Moisés se estaba desviando, que ¿qué tuvo que hacer? Sacarlo. ¿Sacarlo a dónde? Primera de Corintios 3:19 nos dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él pretende a los sabios en la astucia a ellos. ¿Qué es la sabiduría de qué? De este mundo. ¿Cuánta gente conocemos que tiene magíster que son preparados? Pero ¿cómo tratan el nombre de Dios? Lo ponen por el piso. Muchas veces tratan de sacar explicaciones ¿para qué? Para decir que Dios no existe. Que el mundo y todo lo que Dios ha creado, que habla la palabra de Dios, la tratan de poner ¿por dónde? Por el piso. Por eso dice la sabiduría, el conocimiento de este mundo es que insensatez para Dios. No estoy diciendo que no debemos de estudiar, no estoy diciendo que no debemos de prepararnos. Sí nos debemos de preparar, pero obtener siempre con el propósito de ¿qué? De que todo lo que hagamos, lo hagamos ¿para qué? Para glorificar el nombre de Dios. Porque muchas veces cometemos el error y llegamos a una universidad siendo cristianos y salimos ateos. Salimos buscando otros propósitos. ¿Por qué? Porque el conocimiento de este mundo muchas veces nos separa de Dios, nos aleja de Dios. Y sigue diciendo, al someterse a la disciplina de Dios, Moisés se convirtió en un vaso santificado a través del cual pudo trabajar el Señor. No vaciló en cambiar su camino por el camino del Señor, aunque llevara por senderos extraños aún no trillados. Eso es lo que nos falta a nosotros. Santiago lo dice muy claro, someteos pues al Dios. Resistir al diablo y él huirá a vosotros. A nosotros lo único que nos falta es entregarnos 100% a Dios. Porque muchas veces entregamos una parte de nuestro corazón a Dios y otra parte la tiene Satanás. Y por eso Dios nunca va a poder hacer esa obra que Él se ha propuesto con nosotros. ¿Por qué? Porque nos falta es someternos. Nos falta que caminar con Él. Nos falta que entender que Él depende de todo. El verdadero carácter, dicen, no fueron las enseñanzas de las escuelas de Egipto las que capacitaron a Moisés para triunfar sobre su enemigo, sino una fe permanente. ¿Cuántos tenemos una fe permanente? ¿Cuántos tenemos una fe permanente? Una fe permanente es una fe constante todo el tiempo, no únicamente cuando hay problemas o cuando estoy bien, no, sino constantemente. Que la fe vaya creciendo. Sigue diciendo, una fe firme, una fe que no falla frente a las más angustiosas circunstancias. Moisés actuaba, Moisés vivía como viendo al invisible. ¿Cuántos verdaderamente vivimos así como Moisés vivió? Dios no busca hombres de educación perfecta,
El Señor quiere hombres que aprecien el privilegio de ser obreros suyos, que lo honren con una obediencia absoluta a sus requerimientos sin tener en cuenta teorías previamente inculcadas. Hombres que se dispongan a ser obreros, que se dispongan a ir donde el Señor los mande, que estén dispuestos como Isaías, heme aquí, envíame a mí. Porque el Señor hoy en día se está preguntando, ¿quién quiere terminar mi obra? ¿Quién quiere verdaderamente anunciar el pecado? ¿Quién quiere verdaderamente vivir conforme a un escrito está? Que no solamente diga soy cristiano de palabra, sino que sus acciones, su testimonio, la gente lo pueda ver y pueda decir verdaderamente este es un hijo de Dios. Verdaderamente en medio de tanto pecado, se puede ver que ama a Dios. Pero no, muchas veces nosotros rebajamos el nombre de Dios para igualarnos al mundo. Cuando la palabra de Dios dice, Dios no busca hombres de perfecta educación, sino que sean obreros suyos de verdad. Hebreos 11:26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en qué? En el galardón. Y así vamos nosotros. Así no tengamos fama, así no tengamos bienes, así solamente tengamos el pan necesario, pero si nosotros tenemos nuestra mirada puesta ¿en qué? En Jesús, en una eternidad, ya estamos seguros. Pero ¿qué nos pasa muchas veces? Que nos preocupamos por esto, por el mundo, por lo temporal, cuando Cristo mismo lo dice. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Es una promesa y Dios no miente, su palabra se cumple. Si la palabra de Dios fuera mentira, nosotros no estaríamos en este camino. Pero nosotros fallamos, porque queremos acomodar la verdad a nuestro estilo de vida, a nuestras circunstancias. Cuando somos nosotros que nos tenemos que acomodar ¿a qué? A la verdad. Y andar conforme a lo que Jesús y Dios ha dicho en su palabra. Sigue diciendo, Moisés ya había estudiado, él estaba compenetrado de todas las ciencias de los egipcios. Pero este no era el único requisito que necesitaba para prepararse en su obra. Por la providencia de Dios, debía aprender a tener ¿qué? Paciencia, a dominar sus pasiones en la escuela de ¿qué? De la abnegación y de las privaciones. Iba a recibir una educación que le resulta de sumo provecho. Esta prueba lo prepararía para dispersar un cuidado paternal a todos los que necesitaban su ayuda. ¿Sí ven? ¿La escuela de qué? De la abnegación. ¿Qué es abnegación? Es una palabra que muchos nos faltan. Abnegación, miremos a Jesús. Ponerse siempre en lugar de otro. Estar dispuesto a ¿qué? A humillarse por otro, a servir. Que no importa si la gente abuse, no importa, uno tener siempre presente que vinimos a ¿qué? A servir, a ser como Jesús. Mire Jesús, abnegación, miremos a Jesús, como su propio pueblo, como uno de sus discípulos, como sus discípulos lo dejaron, y cómo puso la vida no solamente por ellos, sino también por nosotros, y aún clavado en la cruz, la gente riéndose. ¿Y qué dijo Jesús? Padre, perdónalos. Y a nosotros muchas veces no nos hacen lo que hizo Jesús y ya queremos golpear, ya queremos condenar, ya queremos mandar a esas personas, si es posible, a la misma muerte. Y eso que nosotros somos cristianos, y eso que nosotros somos hijos de Dios, y muchas veces somos peor que la misma gente del mundo. Porque nuestros pensamientos, nuestras palabras demuestran que somos peor
que los que sí se dicen llamar seguidores de Satanás. Por eso dice que hay más misericordia para los que pecan abiertamente que para nosotros los que profesamos ser seguidores de Cristo, porque tenemos una falsa manera de piedad. Los que temen a Dios en el mundo deben estar en comunión con Él. Cristo es el educador más perfecto que alguna vez conoció el mundo. Para Moisés fue el más valioso recibir su sabiduría y el conocimiento que todas las enseñanzas de los egipcios. Para Moisés fue más valioso recibir la misma enseñanza de Dios en el desierto, 40 años apacentando ovejas, que 40 años preparándose en las mejores universidades que Egipto le pudo ofrecer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es lo único que va a preparar, y nos va a preparar para una eternidad. Y nos va a trazar y nos va a decir las cosas como son. El mundo, ¿qué nos enseña hoy en día? El mundo nos enseña ¿qué? Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, pensar en mí, tener bastantes diplomas, ser reconocido, que me digan doctor, que me digan magíster, que me digan licenciado, que me paguen millones para tener mi carro, para tener mi casa, para pensar en quién, en mí. Pero ¿qué me enseña Dios? ¿Qué me enseña su palabra? Tú viniste a qué? A restaurar la imagen y a servir, a dar lo poco que tiene al que más lo necesita. Eso enseña Dios. Eso enseña la verdad. Pero muchas veces preferimos que el mundo nos enseñe, que el mundo nos prepare, que el mundo nos capacite, y estar perdidos y engañados para finalmente llegar a Dios a una edad avanzada, destrozados, acabados, porque el mundo nos acabó, nos exprimió, y reconocer que la verdad siempre estaba delante de nosotros, pero nosotros por nuestra rebeldía no quisimos. Cuando Dios quiere que ¿qué? Instruya al niño en ¿qué? En su camino. Cuando Dios quiere que toda una vida, desde niños, jóvenes, viejos, aún hasta el lecho de la muerte, nosotros podamos decir: he vivido conforme a su palabra, he andado conforme a sus caminos. Y gracias a Dios que tuve tribulaciones, tuve problemas, pero me mantuve en sus manos. Eso es lo que Dios quiere y eso es lo que Dios está proponiendo, pero nosotros no queremos. Nosotros ambicionamos que caiga el mundo. Y Moisés nos está enseñando grandes lecciones. Moisés soportó el vituperio de Cristo, considerándolo de más valor que todas las riquezas de Egipto. Creyó que lo que Dios le había dicho y no pudo ser desviado de su integridad por ninguno de los vituperios del mundo. Caminó por la tierra como libre hombre de Dios. Miró las cosas invisibles y no vaciló. Sentía la atracción de la recompensa. Y así puede suceder con nosotros. Era amigo de Dios. Así puede suceder con nosotros. Si nosotros hoy en día tomamos la decisión de ¿qué? De seguir el ejemplo de Moisés. De poner primeramente a Dios antes que cualquier otra cosa mundana. Hebreos 11:27. Por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés tenía un profundo sentido de la presencia personal de Dios. No miraba solamente a través de los siglos esperando que Cristo se manifestara en la carne. ¿Sí ve? No miraba a futuro, no miraba esas promesas de que iba a venir Jesús en este mundo, sino que veía a Cristo de una manera especial acompañando a los hijos de Israel en todos sus viajes. Dios era real para él, siempre presente en sus pensamientos. Interesante, ¿no? Siempre presente ¿en qué? En nuestros pensamientos, en el trabajo,
en la iglesia, con mi amigo, en un paseo, en todo, siempre presente ¿quién? Jesús. A mí me encanta como dice el Camino a Cristo. Dice que de la única manera que nosotros nos podemos dar cuenta quién posee nuestro corazón es de quién nos gusta pensar, de quién nos gusta hablar, para quién son nuestros mayores esfuerzos. Si son para este mundo, Satanás está gobernando. Pero si son para Dios, entendemos que Dios va adelante y vamos por el buen camino. Por eso Moisés entendió esa parte. Y por eso cada uno de nosotros tenemos nuestra obra. Porque Dios nos va a preguntar ¿qué hicimos con esta verdad? ¿Qué hicimos con esto? Nos sigue diciendo Éxodo 3:1 nos dice la palabra de Dios. Y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios. ¿Alguno de vosotros tiene falta de sabiduría? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Santiago 1:5. ¿Nos falta sabiduría? Pidamos a Dios. ¿Nos falta cualquier cosa? Pidamos a Dios. Estamos peregrinando en este mundo, mis hermanos. Sabemos que aquí no es nuestra ciudadanía. ¿De dónde es? Del reino de los cielos. Moisés pasó, miren lo que nos dice esta parte, la educación, el capítulo 59. Moisés pasó 40 años en el desierto de Madián como pastor de ovejas, aparentemente apartado para siempre de la misión de su vida. Recibió la disciplina esencial para su realización. Para recibir la ayuda de Dios, el hombre debe reconocer su debilidad y deficiencia. Debe esforzarse por realizar un cambio que ha de verificarse en él. Muchos, miren, muchos no llegan a la posición que podrían ocupar porque espera que Dios hagan por ellos lo que Él les ha dado poder para hacer por sí mismo. ¿Sí ven? Muchos no llegamos a la posición donde Dios se ha propuesto. ¿Por qué? Porque muchas veces esperamos todo de Dios. Y nos basamos, no, es que soy salvo por gracia. Es que Dios ya murió por mí y Él me tiene que salvar. Sin nosotros hacer, ¿qué? Nuestra parte. Pretendemos lograr una salvación cruzados de rodillas. Y pretendemos vivir una vida de pecado y pensar que Dios nos va a salvar. Eso es un engaño. Y lamentablemente, yo, J.H. de la Cruz, puedo estar en ese engaño. Pretendiendo estar en los caminos de Dios, pero más perdidos que los que sí demuestran que están en el camino de Satanás. ¿Por qué? Porque ¿qué? No hacemos lo que Dios nos ha mandado. Dice, Moisés parecía encontrarse ante su presencia, eclipsado por su poder. Allí fueron barridos sus orgullos y su confianza propia. En la austera sencillez de la vida del desierto, desaprendió los resultados de la comodidad y del lujo de Egipto. Eso es lo que también nos falta a nosotros. ¿Sí ves? De prendernos, porque a veces nos apegamos tanto a las cosas materiales. A veces nos queremos una vida cómoda y pretendemos, y muchas veces hacen llamados para ir de misionero, para ir a servir a algún lugar, pero primeramente, ¿qué estamos preguntando? ¿Cómo va a ser la comida? ¿Cómo va a ser la casa? ¿Con quién me voy a quedar? ¿Si va a haber transporte? ¿Sí ve? Estamos poniendo peros para hacer primeramente la obra de Dios.
Pero Moisés tuvo que ir al desierto, a no tener lujos como lo tenía en Egipto, para verdaderamente ver que en la sencillez es donde Dios obra y hace sus más grandes milagros. Porque cuando nosotros dependemos del estudio, cuando nosotros dependemos de lo que tenemos, nunca vamos a permitir que el poder de Dios nos sostenga 100%. ¿Por qué? Porque va a estar que lo demás antes que Dios. Va a estar la comodidad antes que Dios. Y por eso en la sencillez fue que Moisés pudo ver y aprender. Moisés llegó a ser paciente, vea, Moisés llegó a ser paciente, reverente y humilde y muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Números 12:3. Y sin embargo era fuerte en su fe en el poderoso Dios de Jacob. Amén. Éxodo 3:10 nos dice: ve por tanto ahora y te enviaré al faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ya Dios 40 años tenía a Moisés en el desierto. 40 años apacentando ovejas, 40 años aprendiendo de las ovejas. Dios lo desintoxicó, le sacó todo lo que el mundo le enseñó. Y había aprendido a ver a Jesús. Y es ahí que Dios lo llama y le dice: yo te doy la orden, ahora sí que vayas y saques a mi pueblo. Y nosotros siempre las excusas. ¿Qué dijo Moisés? ¿Cómo iré yo si ya estoy tardo de hablar? Pero Dios lo conoce todo. ¿Y qué le dice Dios? ¿Acaso no conozco que tú tienes un hermano que se llama Aarón y él no puede hablar? Pero seguimos las excusas. ¿Y cómo haré? Y él dijo: ¿qué tienes en tu mano? Y tenía una vara. Y dijo: con esa vara vamos a hacer los más grandes milagros, y con esa vara vamos a humillar al faraón. Vamos a darle a entender al faraón que aquí el que manda y el que tiene el poder y el que está al control soy yo. Pero tú tienes que hacer lo que yo te diga. Y así fue, conocemos la historia. Y conocemos cómo Moisés se dejó guiar por Dios. Y así mismo Dios nos pregunta a nosotros: ¿qué tenemos nosotros? Quizás no nos guste predicar. Quizás no seamos buenos predicando. Pero a través de un pan, a través de una literatura, a través del mismo negocio, con mi vecino, con mi amigo, con los que nos relacionemos, podemos decir: Dios es real, Dios existe, cójate, regalo esta literatura. Ahí ya estamos haciendo parte de la obra que Dios quiere que hagamos nosotros. Pero somos expertos ¿en qué? En las excusas. Somos expertos en decir: no, es que yo no soy bueno, es que yo no sirvo, es que yo. Cuando Dios dice: ¿quién es el que gobierna? ¿Quién irá delante de ti? Si te propones ¿a qué? A ir a hacer la obra que te he encomendado. La época de la liberación de Israel había llegado, pero el propósito de Dios había de cumplirse de tal manera que mostrara la insignificancia del orgullo humano. El libertador había de ir adelante como humilde pastor, con solo un callado en la mano. ¿Sí ves? Solo un qué, una vara, un callado en la mano. Pero Dios haría que ese callado es el símbolo de su poder. ¿Sí ven? No necesitamos muchas veces ir preparados, sino con qué, con disposición, y Dios se va a encargar de todo. Yo muchas veces antes de salir a predicar a los parques, a los buses, a la calle, yo le digo: Dios, yo no sé nada, pero tengo un corazón dispuesto, tú pon las palabras. Y antes de yo hablar, yo estoy así temblando, con nervio, ansioso. Muchas veces digo: no, mejor no lo hago. Pero miro al cielo y digo: Dios, esto es por ti.
Y empiezo a hablar y llega un momento en que media hora, 40 minutos y gente reunida, gente escuchando. Termino y gente se me acerca. Mire, tengo este problema, Dios me puso, su mensaje me llegó. Porque así es estar dispuesto y Dios hace la obra. Porque recuerden que nosotros somos sus instrumentos y eso es lo que Dios está necesitando. Pero las excusas no nos han dejado avanzar. El mandato divino halló a Moisés sin confianza en sí mismo. Tardo para hablar y tímido. ¿Sí ves? Tardo para hablar y tímido. Él estaba abrumado con el sentimiento de su incapacidad para ser portavoz de Dios ante Israel. Pero una vez aceptada la tarea, la emprendió de todo corazón, poniendo toda su confianza en el Señor. ¿Sí ven? Su incapacidad. Sí, nosotros somos incapacitados porque no la sabemos todas. Pero si nos ponemos 100% en la confianza de Dios, el Señor va a trabajar con nosotros. Así como lo hizo con Moisés. El hombre tiene poder de la eficacia cuando acepta la responsabilidad que Dios deposita en él. Y procura con toda su alma la manera de capacitarse para cumplirlas bien. Por humilde que sea su posición o por limitada que sea su habilidad, el tal logra verdaderamente grandeza si confiando en la fortaleza divina procura realizar su obra con fidelidad. Si procuramos realizar la obra que Dios nos ha encomendado con fidelidad, vamos a lograr grandes cosas. De lo contrario, nunca vamos a hacer lo que Dios nos está pidiendo. Y ya terminamos con esta última diapositiva que nos dice, miren Moisés también cómo fue un tipo y figura de Cristo. Y nos dice, Moisés fue un tipo o figura de Cristo. Dios tuvo a bien disciplinar a Moisés en la escuela de la aflicción y la pobreza, antes de que estuviera preparado para conducir las huestes de Israel hacia la Canaán terrenal. El Israel de Dios que viaja hacia la Canaán celestial tiene un capitán que no necesitó enseñanzas humanas que le prepararan para su misión del conducto divino. No obstante, fue perfeccionado por el sufrimiento. ¿De quién estamos hablando? De Cristo Jesús. Porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Nuestro Redentor no manifestó las imperfecciones ni la debilidad humana, pero murió al fin de obtener nuestro derecho a entrar a la tierra prometida. Interesante, mis hermanos. Dios nos está llamando a que seamos como Moisés, a que seamos como Jesús, a que aprendamos de esos grandes hombres que reconocieron su debilidad. Moisés reconoció que él sin Dios no era nada, que aunque tenía fama, aunque tenía conocimiento, aunque era poderoso, su corazón y su vida estaba siendo gobernada por Satanás, pero que se dio cuenta a tiempo y huyó al desierto a que Dios lo preparara, a que Dios le limpiara, le reseteara ese casé y a que se educara conforme a qué, a esto, a la verdad. Y el llamado es a esto, mis hermanos, a que eduquemos a nuestros hijos con esto, lo único que llena, lo único que nos muestra el camino, lo único que nos va a mantener firme ante cualquier circunstancia. El único Dios verdadero. Y como padres tenemos esa responsabilidad. Desde pequeño enseñar a nuestros hijos. Desde pequeño a inculcarle que donde quiera que se encuentren, sus pensamientos tienen que ir con el Dios vivo, con el Dios verdadero. Así que, mis hermanos, tenemos un llamado. Y solamente depende de cada uno de nosotros si somos colaboradores con Dios o no lo somos. Porque esta salvación es individual. Amén.
Y Dios a cada uno nos va a preguntar, JH, ¿qué hiciste con la verdad que puse en tus manos? Y yo tengo que responder por esta verdad. Así que vamos a entonar nuevamente el corito que puse al comienzo, que es muy bonito. Que es muy bonito. Ah, no, vamos a... Ayudan a fortalecer las defensas naturales del organismo. Ion 3 Defensas contiene probióticos, vitaminas y minerales. No, vamos a poner otro. Quiero poner esta vez otro. Vamos a poner este, ya que hablamos parte de los hijos, de que Dios un día nos va a preguntar, ¿dónde están los hijos? ¿Dónde están los hijos que nos dio? Ese es muy bonito también. ¿Dónde están los hijos? Pongámosle atención a la letra, si no se lo sabe. Su trono blanco, los libros se abrirán frente a tu nombre. Un día Dios preguntará por lo que nos ha dado, por cuántas cosas puso en nuestras manos. Dirá, ¿y dónde están los que te di? Dirá, ¿y dónde están los que te di? ¿Dónde están los hijos que te di? Aquel tesoro que has recibido y la mujer que puse junto a ti, porque no están aquí contigo. Dime, ¿dónde están los que te di? Dios nos ha dado su heredad, una familia que cuidar, aquel jardín que Dios nos ha entregado. Ahora es tiempo de luchar por los que más amamos. Aún la gracia está de nuestro lado. Dirá, ¿y dónde están los que te di? Dirá, ¿y dónde están los que te di? ¿Dónde están los hijos que te di? Aquel tesoro que has recibido y la mujer que puse junto a ti, porque no están aquí contigo. Dime, ¿dónde están los que te di? Recordemos lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no? Un día se abrirán los libros y de todo tenemos que dar cuenta a Dios, ya sea bueno o malo. Vamos a orar, pongámonos de rodillas.
Gracias, Señor, porque eres bueno, eres misericordioso, y gracias por este hermoso tema de hoy, Señor. La honra, la gloria es para ti, Señor. De verdad estamos aquí delante de tu presencia pidiendo perdón porque muchas veces no hacemos la obra que tú pusiste en nuestras manos. Muchas veces perdimos tiempo en cosas pasajeras y gastamos nuestras mayores energías en las cosas de este mundo. Y las cosas tuyas las tenemos por secundaria y muchas veces nos olvidamos de tu obra. Perdona, Señor, nuestra indiferencia, pero gracias porque hoy has hablado a mi corazón. Gracias porque hoy reconozco que pierdo tiempo en las cosas de este mundo. Quiero, Señor, trabajar para ti como lo hizo Moisés, como lo hizo Jesús, como lo hicieron grandes hombres. Y queremos, Señor, independientemente que no somos expertos en muchas cosas, pero queremos disponernos 100% a ti para que tú nos uses. Bendice, Señor, cada familia aquí representada, la familia del hermano Héctor, sus hijos, que clamamos y oramos por ellos constantemente, para que ellos puedan volver y puedan entregarse porque el tiempo se acaba. Oramos también, Señor, por los hijos de Oneida, sus nietos, para que la bendiga y la ayude y le dé fortaleza. También por la abuelita, gracias porque la tienen con bien y la tienen con nosotros. Oramos también, Señor, por la hermanita Betty, Señor, seguimos clamando por la sanidad de su esposo. Gracias porque en tu infinito amor, en tu infinita misericordia, tú ya conoces el futuro y tú sabes hasta cuándo. Pero es hermoso ver cómo tú provees y cómo tú los ayudas diariamente. Oramos también por la hermanita Blanquita que nos acompaña. Oro por sus hijos, por sus familias, por su trabajo y por todo lo que ella necesita. Oro también, Señor, por la pareja que está aquí acompañándonos. Bendícelos a ellos, bendice sus hijos, su hijo también que está por nacer. Gracias, Dios, porque tú nos escuchas. Y oro por cada persona que a través de las redes sociales tiene la oportunidad de escuchar esta oración y tuvo la oportunidad de escuchar este tema. Gracias, Señor, porque a través de las redes sociales usadas para ti podemos glorificarte y podemos llevar esta esperanza a través de tu palabra. Seguimos alabándote en este día santo, acompáñanos. Levántanos con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Feliz sábado. Feliz sábado a todos. Se llama ¿Dónde están los hijos que te di? De Fredman Camilo. Chao.